Vamos a abrir un poquito el juego para acá también. Facundo, ¿vos decís que Macri empeoró las cosas o las mejoró? No. Yo creo que Macri tomó una opción frente a una situación muy difícil, con una economía muy desequilibrada, con desequilibrios estructurales muy profundos, el tema de las tarifas, cepo cambiario, retraso cambiario, no solamente retraso, sino cepo. 6 trimestres consecutivos de recesión, digamos, no es que veníamos sin la posibilidad de generar empleo, con un crecimiento enorme, atroz, de la presión tributaria. El gasto público de 23 puntos pasó a 49 puntos, gasto público sueco e inversión pública de cuarta categoría. Me parece que veníamos de un modelo que se agotaba y que el presidente Macri hizo un esfuerzo porque el acomodamiento de estos temas relativos fuera lo menos costoso en términos sociales. Por eso, aprovechando que había posibilidad de endeudarse a tasas bajas, acordémonos que nos endeudábamos al 15% con Venezuela y de golpe aparece la posibilidad de endeudarse a tasas internacionales realmente bajas. Sí. Y me parece que se demoró bastante en hacer algunos acomodamientos y le faltó perspectiva macroeconómica para entender que era imposible anunciar una baja de la inflación con el ajuste de los precios relativos. Eso era económicamente inviable, me parece que fue una mala perspectiva, pero la verdad que los primeros años del gobierno de Macri fueron buenos. Creció el empleo, se recuperó ligeramente el salario, la obra pública fue un boom. El segundo año, el primero no, ¿te acordás? Sí, bueno, porque veníamos, digamos, hubo que salir de esa situación, pero empezó a encaminarse y se agotó el esquema de financiamiento. Y ahora estamos en un punto de inflexión que me parece que es una gran oportunidad para que la Argentina resuelva el problema que ha tenido estructuralmente con su balanza de pagos, con la dificultad de generar una economía en la cual se demandan dólares pero no se los producen, apostando a que la tradicional motor de la economía argentina, que es el mercado interno y el consumo, se le agrega un motor más dinámico que la Argentina perdió hace 100 años, que es el sector externo. Incorporarse a la economía globalizada, exportar, generar divisas, y estamos muy cerca de eso. El sector agropecuario, la minoría y los hidrocarburos le van a dar un crecimiento a las exportaciones, que son datos reales, pues se está trabajando de más del 50%, y esa es una base sólida que la Argentina en los últimos 20 años la tuvo con la soja y la desperdiciaron, y yo confío que el gobierno de Macri va a hacer de esto la base para un desarrollo sostenido que va a generar empleo y trabajo, que es lo que la Argentina no viene generando desde hace décadas. Ahora, pero sí, dale. Yo creo que primero es muy difícil ponerse a hablar desde lugares tan distintos y con lenguajes que están distintos. El chino habla de neoliberalismo y para mí neoliberalismo fue el peronismo. Acá no se echaron masivamente empleados públicos, acá no se cerraron empresas del Estado, acá no se privatizó el sector público, acá no se tuvo el 20% de desocupación con una política rabiosa de ajuste neoliberal. Eso fue el peronismo. Nada de eso ha pasado en los últimos 3 años. Acá ha habido un esfuerzo estructural para superar una Argentina que está agotada. Porque no se vendieron empresas, por eso digo, hablamos de cosas como si fueran... Acá los jubilados tienen la reparación histórica que el kirchnerismo les negó, que les negó. Puso una masa de recursos, todos los recursos que Cristina y el kirchnerismo le negaron, que la Corte le obligó a Macri a pagar a 3 provincias por las cajas jubilatorias, a 3 provincias. Macri apenas asumió, no solamente hizo eso, sino que Cristina, por decreto, le dio lo que no le había dado ella para que Macri le diera, y hoy tenemos las 24 provincias argentinas, 20 son superavitarias, por el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para que se cumpla con lo que por los jubilados el peronismo no creó. No, estamos muy mal. Y si no cambiamos, si no profundizamos un cambio que modernice, que ponga a la Argentina en el estándar de los países que se han desarrollado y crecido, que vea que se agotó un modelo que estaba basado en cerrar la economía del país, acuerdo gremial sindical, los precios más altos del mundo, la economía más cerrada, menos competitiva, con los costos más altos y una inflación de 70 años, que no hay país en el mundo que la haya tenido, vamos a hacer un cambio estructural. Entonces, animémonos a discutir qué hacemos con el país ahora, qué hacemos con los recursos que están haciendo, qué vamos a hacer con los hidrocarburos que vamos a explotar. Yo estoy de acuerdo en discutir, me parece muy sano lo que decís.
Pero mientras tanto gobiernen. Hace Pero 3 si lo- años que son y gobiernos. lo estamos ustedes haciendo. siguen hablando, vos hablás como un analista. No, vos no, sos- lo ustedes tienen estamos que gobernar, haciendo. Tienen que hacer, tienen que resolver. Estamos haciendo. ¿Qué le digo a un jubilado? Señor jubilado, vamos a empezar a discutir los hidrocarburos, ¿eh? Y No. vamos a discutir cómo invertir. No, Le vamos usted a da seguir respuesta pagando la ahora. mejora que le vamos pagando. Y Le si no, vamos a digan hacer- la verdad, pongan la cara y mire, el año que viene va a ser no regular, va a ser pésimo. No va a ser pésimo. Y va a si ser un va año mal, difícil. vamos a ajustar más. Va a ser un año difícil que es la base para que nos recuperemos. Facundo, ojalá Sí. me equivoque. Bueno, Yo no quiero discutir en un ustedes país que retroceda. Queremos discutir en un país que avance. Ustedes Queremos un hace país mejor. 4 meses decían que el país no crecía, que no generaba empleo y que todo lo que estaba sucediendo era mentira. Y eso estaba sucediendo. Y ahora dicen, ojalá estuviéramos como estábamos hace Perdón, 4 meses. Yo no digo, no sé quién son Ustedes decían, No, yo digo, el yo te peronismo. puedo decir lo que yo decía. No sé lo que decían ustedes. Bueno, vos sos un referente. Recién Si acaba yo me de tengo que hacer cargo de la historia del radicalismo, vas a hacerte cargo del peronismo. No le digas neoliberales a alguien cuando ha venido un partido que fue el que hizo el neoliberalismo en la Argentina. Sé más respetuoso con los demás que no lo están neoliberalismo haciendo. radical que le molesta, entiendo. Fernando, Yo lo único que quiero decir no es que es un Soledad problema de vino acá respeto, es un tranquila. problema ahora se de puso realidad. nerviosa. No, de verdad, problema de hablemos realidad. con la verdad. No, Esto de no es un modelo verdad. neoliberal. Hay Pero- dificultades, pero esto no es un modelo neoliberal. No se parece en nada a un Bueno, modelo si neoliberal. querés llamarlo, ¿cómo lo querés llamar? Bueno, vos decís neoliberal, yo te digo, no lo es. Bueno, Hablemos ¿cómo con se la llama? verdad. Dame el nombre, a ver. Esto es un gobierno desarrollista Bueno, que está haciendo un esfuerzo este por cambiar gobierno, el eje de desarrollo. gobierno Y no es desarrollista que desarrollista está de los haciendo, años el 60. gobierno desarrollista que está haciendo el esfuerzo ha generado más pobres del 2015 a la fecha. El gobierno desarrollista que A está ver, haciendo los el había esfuerzo de bajado el cambio año pasado y los pará, subió tiene ahora. No es 4 cierto. millones de personas con No problemas es de cierto. trabajo. Sí, sí. ¿Cómo no es cierto el Sí, informe de ustedes? sí, Entre sí. ocupados y subocupados. No, pero yo digo, para mí el tema de la corrupción, y en un punto digo que enrarece el debate político que la Argentina necesita. Hay pruebas toneladas, está la justicia funcionando, dejamos que funcione, yo lo dejaría aparte. Ahora, ¿cómo ponemos la Argentina a trabajar? Porque si el problema de la Argentina es cómo atendemos a los marginales pobres que no han encontrado trabajo, nos estamos equivocando. El problema es cómo ponemos la Argentina a trabajar. ¿Cómo hacemos que la Argentina Bueno, ¿cómo la pueda en el pondrías a sector- trabajar? A mi juicio es con una política que revierta, que es la que está procurando hacer el gobierno, que es, primero, sacarle la enorme carga tributaria y la presión tributaria que tienen los sectores productivos más dinámicos de la Argentina. Facundo, vos sabés que hay cálculos que dicen que el año próximo, obviamente Macri no quería esto, pero posiblemente el año próximo sea uno de los más altos en términos de carga fiscal sobre el sector privado, carga impositiva, perdón, sobre el sector privado de la historia argentina. Macri no quería esto. No, porque hay cosas Ahora que... volvieron las retenciones, sacaron reintegros. Primero que volvieron más bajos, después que la reforma fiscal estamos negociando en este momento, no se retrocede de todo, vamos progresivamente a la eliminación de ingresos brutos, que es una de las cargas más duras que tiene en forma directa la economía argentina, seguimos trabajando sobre la reducción del impuesto al cheque para que sea aplicable el impuesto a las ganancias. El único acuerdo que hemos llegado con los gobernadores peronistas por un problema de generar las condiciones de equilibrio fiscal que requerimos en este momento para que sea la base sólida de trabajar, es que el impuesto a los sellos, que es el peor de todos, que habíamos planteado sacarlo y habíamos logrado acuerdos, porque hay un punto donde el peronismo que gobierna y el gobierno actual tienen espacio para coincidir, porque todo el mundo se da cuenta que esto así es inviable, que la Argentina viene... ¿Por qué creó el kirchnerismo un aumento del 50% de la planta estatal? ¿Por qué lo creó? Porque tenía que cubrir la incapacidad de la economía argentina, aplastada por la voracidad fiscal, de generar empleo privado. Entonces, si no entendemos que tenemos que hacer una reforma laboral profunda, que el peronismo en su manejo del poder sindical tiene una visión antigua, que no reconoce las nuevas formas de producción y que no genera las reformas estructurales defendiendo los intereses de trabajadores, que el principal derecho del trabajador es poder trabajar. Y la verdad es que la economía argentina, no desde hace 2, 3 años, desde hace 20 años es incapaz de generar el nivel de crecimiento económico en el sector privado que todos nuestros vecinos generan. No me quiero comparar con Suecia. ¿Cuánto tiempo necesita Macri para lograr eso que vos proponés? Yo creo que nosotros, saliendo de esta estabilidad, estas señales políticas, porque lo que vos dijiste en tu informe de esta tranquilidad económica, me parece que tiene que ver mucho con la política. Porque la política se está poniendo a razonar adecuadamente. La política está coincidiendo de que necesitamos el equilibrio fiscal primario. Está entendiendo que es bueno que el Fondo Monetario Internacional... Entiendo, pero ¿cuánto tiempo? Yo sinceramente... Porque digo la verdad, estamos bastante cansados de... por eso. Bueno, estamos cansados de vivir de crisis primero, en crisis. Un año bueno, tres malos. Yo primero que veo que va a haber un semestre o un trimestre y monedas malo. Yo creo que al principio del año ya con
el afianzamiento de la certeza que va a permitir que, así como sin que nadie lo esperara, porque estaba fuera del mapa y del radar de cualquiera, que podría entrar 900 millones de dólares de inversión externa financiera en 10 días como entraron. Yo creo que, así como en la época de Néstor Kirchner, sin deuda, sin crédito externo, con la economía absolutamente cerrada, por la sola expectativa de que había un horizonte de racionalidad, los argentinos volvieron a invertir en la Argentina y sin crédito se desarrolló un proyecto de crecimiento económico. Yo creo que este ordenamiento que la política le está dando, el acuerdo con los gobernadores, el acuerdo con el fondo y un presupuesto equilibrado, van a permitir las condiciones para que esto se dé. Pero Facundo, ¿no es una nueva bicicleta financiera esto que estamos viendo en esta semana? No. Esto sí, pero se ha recuperado. Por ejemplo, hace semanas acá, lo que pensábamos que era la bomba que explotaba y estallaba inmanejable eran los LEVAC. Cualquiera que me esté escuchando recordará que se decía que los LEVAC eran lo que iba a fundir a la Argentina. Se recuperaron al 85%. Se está saneando. Hay un gobierno que fue muy poco hábil. Cuando empezó la crisis del financiamiento, cuando subieron las tasas y nos quedamos sin capacidad de seguir endeudando, muy poco hábil y cometió errores que no lograron limar la reserva, porque así con esos errores estamos con 50.000 millones de dólares de reservas y recibimos un gobierno con 12.000 millones de dólares de reservas que nos dejó el kirchnerismo. Graciela, o sea que tampoco si no va a estamos tan mal pedir la en el palabra piso. de vuelta. A mí no me gustaría que una presidenta de la Nación, me gustaría que se desaforara, no me gustaría que le pidieran la prisión preventiva hasta tanto no tuviera conclusión definitiva la sentencia. Me parece que sería una mala señal. ¿Pero cuándo es la sentencia definitiva? Bueno, cuando llega la Corte. cuando sea, el proceso sigue, en algún momento va a tener... Para Pichetto Pero parece un ser la Pichetto Corte tiene que llegar a la Suprema, Corte ¿no? Suprema. Para el Claro, Senado parece ser la Corte Suprema de Justicia, porque 20 ni la segundos Cámara tiene que hablar el Federal chino. alcanza. Bueno, lo que yo procuro es despolitizar el tema. Me parece que sería una buena señal. Cristina Fernández de Kirchner no está demostrando dignidad personal política frente a este tema. Listo. Debiera renunciar a los fueros como renunció, como le pedía Néstor Kirchner al diputado de Narváez. El diputado de Narváez... Lo pasamos ayer el video. Bueno, Te Néstor ahorro, Kirchner te en ahorro. persona decía que era una inmoralidad. Y la inmoralidad había sido una acusación falsa que le habían hecho los servicios de inteligencia del kirchnerismo a un candidato que les estaba ganando las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y Néstor Kirchner decía que un dirigente político con dignidad debía renunciar a los fueros. Ojalá Cristina, para ser digna, le hiciera caso a su marido. Pero Bien, yo creo... entendimos. Chino.